Todo el organismo, todos nosotros, así como hermosos que somos, nosotros tenemos que ingerir ciertas sustancias. Las sustancias pueden ser administradas o suministradas dependiendo de la vía. La vía de ingreso puede ser intravenosa, subcutánea, subdérmica. Esas son unas vías de ingreso. Por lo tanto, al ingresar al organismo estas sustancias, el organismo va a tener que trabajarlas. Y dependiendo de cómo ingresó esa sustancia, es cómo nuestro organismo va a tener una respuesta, ya sea si la vía fue intravenosa, pues obviamente el aparato circulatorio es el que tiene que tomar en cuenta que está teniendo una sustancia que está ingresando. Si es dérmica, lo mismo. Si es inhalatoria, es el aparato respiratorio. Por lo tanto, todas las sustancias que ingresan a nuestro organismo van a tener una respuesta. A ese conjunto de sustancias que nosotros le vamos a ingresar al organismo se le llama xenobióticos. ¿Qué es un xenobiótico? Bueno, pues un xenobiótico es todo aquella compuesto que dispone una estructura química que no existe en la naturaleza. Por lo tanto, y es desarrollada principalmente por el hombre. Por lo tanto, cada una de ellas va a tener una respuesta y entonces van a ocasionar una toxicidad. Ese es el tema que hoy vamos a hablar, la toxicidad. Me voy a permitir compartir con ustedes pantalla. Ay, perdón, creo que hice al revés las cosas. Esto es por acá. Y ahora sí. Entonces vamos a hablar el día de hoy sobre la toxicidad. Como ya hablé, toda toxicidad y toda vía de ingreso va a depender de la cantidad de sustancias que le demos al organismo. Si es una respuesta inmediata, por obvias razones, esa respuesta inmediata va a tener una reacción en el organismo. Eso es una dosis inicial y una dosis que puede reaccionar el organismo y generar una muerte, entonces estaríamos hablando de una dosis letal. Pero todas las sustancias que ingresan al organismo tienen que tener un tiempo para generar un daño. Al generar un daño, estas sustancias siempre van a tener una respuesta en el organismo. Por eso, la toxicidad la dividí en varios órganos y aparatos, órganos que se van a ver afectados al estar en presencia de una sustancia que le va a causar una toxicidad. Recordemos que hay toxicidades inmediatas si yo le doy arsénico o estricnina, válgame la expresión. La estricnina pues es una sustancia que se puede utilizar para matar, valga en el buen sentido de la palabra, pues los roedores, los ratones, las ratas, ¿ok? Utilizamos la estricnina. Y si yo le doy una dosis letal, pues obviamente la mato. Pero si yo le doy una dosis media, entonces su organismo, así como nos puede pasar a nosotros, vamos a tener un daño. Y ese daño va a depender del área en donde este xenobiótico le va a generar el problema. Por eso lo dividimos en esto: genotoxicidad, hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, dependiente de receptores, neurotoxicidad y teratogénesis. Cada uno de ellos parecieran muy sencillos. Efectivamente, hay unos que son muy sencillos de explicarlos. ¿Por qué? Porque hasta el nombre te lo está dando. Hepatotoxicidad, nefrotoxicidad. Bueno, vamos a hablar ahora de la genotoxicidad. ¿Qué es la genotoxicidad? Es aquella que tiene la capacidad de causarle un daño al material genético. Recordemos que nosotros estamos conformados por 22 pares de cromosomas y un sexual, y que ellos están conformados dependiendo del
el ADN o el genoma del cual estamos hablando, de un brazo corto, de un brazo largo, y cada uno tiene diferentes componentes. Componentes a lo que me refiero, guanina, citosina. Todos esos son esos cuatro componentes que están ahí, tienen que tener el mismo código genético o toda la información. Entonces, esta genotoxicidad, estamos hablando que estos componentes van a ir dados directamente a ellos. Y entonces esta información genética que nosotros tenemos se va a ver alterada. Al verse alterada, va a tener en alguno de sus procesos. ¿Cuáles son estos procesos? Bueno, el primero es la duplicidad. Recordemos que todo el tiempo las células siempre se tienen que estar regenerando, se tienen que ir cambiando. Eso hace que se vayan multiplicando. Cuando uno de estos, cuando estos componentes, estas sustancias dañan ese código de información, puede generar una mutación. Esta mutación, pues obviamente va a generar un producto con algún daño específico o, en su defecto, cuando se está mucho tiempo en contacto con esta sustancia, te puede dar un efecto cancerígeno. Por lo tanto, es importante determinar cómo va multiplicándose o cómo es ese daño. Tenemos que tomar en cuenta que cualquier químico, el organismo está acostumbrado a tener o estar en contacto con sustancias químicas. Simplemente cuando respiramos, sabemos perfectamente que la vía respiratoria, independientemente de lo que necesitamos, es oxígeno, pero estamos rodeados de muchos componentes que pueden causar daño. Si nosotros tomamos en cuenta, Puebla ahorita, bueno, aquí en Puebla, si algunos si son de aquí de Puebla, sabrán que la mayoría de aquí en Puebla todavía no se aplica el hoy no circula, perdón. ¿Y qué sucede en la Ciudad de México? Lo tienen que, porque la cantidad de gases que se están generando, que se están quedando almacenados en el medio ambiente, son malos para las personas, sobre todo aquellas que tienen formas reactivas de reaccionar a las sustancias que están en el medio ambiente. Por eso pueden generar problemas en su oxigenación. ¿Y qué les va a pasar? Bueno, pues por obvias razones van a tener problemas respiratorios y van a tener muchos de ellos problemas de, por ejemplo, un cáncer pulmonar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estuvo en contacto con esa sustancia tóxica por mucho tiempo y esto le generó este problema. Entonces, por eso es que se va. Y otra, recordemos que la circulación de nosotros es una sangre roja rica en oxígeno. Por lo tanto, si no hay la suficiente cantidad de oxígeno necesario para poder subsistir, pues obviamente estas células pueden irse muriendo y ocasionar un daño. Ahí es por eso que es uno de las causales que pudiera generar esta alteración. Otro es que al estar estos químicos, recordemos que pueden ser químicos, físicos o también biológicos. ¿Por qué? Porque también tenemos, y vamos a verlo más adelante, hay sustancias biológicas que te pueden generar un daño en el organismo. Entonces, al irse modificando la información genética, entonces tendremos células vivas, pero que ya tienen un código genético alterado, ya tiene una mutación, ya tiene un reordenamiento, por lo tanto, pudiera no ser un producto, por ejemplo, viable para la vida. ¿Por qué? Porque este reordenamiento no es compatible. O también aberraciones en las cuales podemos observar que en lugar de tiene una microtia, por ejemplo. Una microtia es la ausencia del pabellón auricular. Entonces, esa es una
¿Por qué? Porque está en alguna parte de la multiplicación celular que nosotros estamos teniendo. Recuerden ustedes que nosotros, así de hermosos que somos, somos un conjunto de células. Todas estas células siempre se tienen que ir multiplicando, tienen la mitosis y la meiosis para poder generar las células que nosotros tenemos para una, porque hay quienes se eliminan porque mueren por obvias razones, entonces en ese intercambio podemos tener un daño. Esos daños van a generarnos afectaciones principalmente en los ácidos nucleicos. ¿Qué es un ácido nucleico? Nucleico, pues es el genoma. ¿Y qué es el genoma? Para nosotros, el genoma es todo aquello que nos identifica a nosotros. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues si tenemos el cabello ondulado, pues es porque tenemos esa característica, tenemos el cabello lacio, esa es nuestra característica, nacimos con los ojos o café o castaños, o nacen con color verde o azul. Bueno, eso es el genoma, que es la característica que tú vas a tener como organismo vivo. Entonces, aquí es donde tenemos dónde se van a ir alterando sus funciones en la información del ADN. En el ADN dice, bueno, tenemos una agenesia, tenemos una ausencia de algún, o tenemos una sindactilia, por ejemplo, que tenemos una ausencia de un dedo, o una polidactilia, tenemos un dedo de más. Entonces, esa es la alteración que va a tener el organismo. Otra de ellas también es el daño indirecto. ¿Por qué? Porque el daño directo se va a dar principalmente por las enzimas involucradas en la replicación, en la replicación de las células. ¿Y cuáles son estas? Bueno, pues estas tienen que ser los centrómeros principalmente, los encargados de esta replicación o de mantener al organismo en completa morfología. Entonces, estos son los daños que nosotros podemos tener en la célula. Por ejemplo, el uso mitótico. El uso mitótico, que es el encargado en la mitosis y en la meiosis para la correcta separación celular. Y ahí está, y es una alteración. Otra, por ejemplo, son los cinetecoros. Estos están involucrados en la división celular. Ahora imagínense si las células no se multiplican o no están adecuadamente formadas como debe de ser. Los centrómeros, que tienen que ver con el movimiento de la célula. Si una célula no se mueve, por obvias razones, queda adosada y al quedar adosada, pues va a tener un daño, por ejemplo, un daño numérico, que es lo que vamos a ver un poquitito más adelante, porque tenemos alteraciones. ¿Y quién nos puede dar estas alteraciones? Bueno, si estamos en contacto, podemos estar en contacto con el mercurio, con el cromo, con el cadmio, ¿sí? Que son sus metales que al estar en contacto con ellos, vamos a ocasionar un daño en los componentes genéticos que tenemos nosotros. Y los centriolos son los encargados principalmente del movimiento de la célula. Entonces, imagínense ustedes cada uno de ellos alterado, aunque sea uno. Entonces tendríamos una alteración importante en la multiplicación o en la producción del código genético. Entonces, por obvias razones, si nosotros vamos a evaluarlo, tendríamos que ver qué agente tóxico o está causando o induciendo esta alteración. ¿Cómo lo vamos a ver? Muchos de ellos, por ejemplo, cuando tenemos presencia de plomo o tenemos presencia de cadmio, por ejemplo, pues obviamente algunas de estas sustancias las podemos encontrar simplemente en el agua. Entonces, por eso siempre se deben de hacer mediciones de metales del agua, porque esa agua, si está contaminada,
tendríamos un daño. Y en algunos estados de la República Mexicana se han dado casos en donde se ha identificado que se tiene cierto metal en el agua y es de consumo humano, y resulta que al ser en consumo humano está teniendo problemas la gente que está consumiendo esa agua. Entonces, por eso, estas alteraciones son de vital importancia. Por eso se debe de cuantificar o catalogar o ver el tipo de metales que contiene el agua, para que no es nada más el comercial o eslogan que dice el agua ligera. Bueno, pues que el agua ligera exenta de qué sustancias se deben de tipificar para poder identificarlos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si nosotros tenemos una alteración cromosómica, dependiendo de ese daño, vamos a tener ausencias de cromosomas. Y esto, pues, son incompatibles con la vida, porque dependiendo de la ausencia de ese, pudiera ser que a lo mejor me digan, no, pues, pueden nacer con anencefalia, que es, pues, la ausencia del cerebro. Y estoy totalmente de acuerdo, pero es un daño que pudiera haberse generado por esta situación. No todos. Estamos hablando en el sentido de que hay algo que se presente y hay que investigar cuál es la causa que pudo haber generado este tipo de lesión, este tipo de alteraciones cromosómicas. Muchas de esas alteraciones cromosómicas las dan, y lo vamos a ver más adelante, los herbicidas, plaguicidas, insecticidas, en todas esas personas que están acostumbrados a trabajar y hacer la siembra. Y como ellos están acostumbrados y, por ejemplo, tenemos insectos que están afectando los cultivos, tienen que utilizar cualquiera de estas sustancias. Y si no utilizan todo el equipo protector, entonces la vía de ingreso, que es la respiratoria, que puede ser la dérmica, por obvias razones podemos tener problemas posteriormente con el nacimiento del producto. O en su defecto, también hemos visto casos en donde ahora nacen los bebés y se les diagnostica desde el momento en que nacen que tienen cáncer, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque estos procesos alterados genéticamente, pues obviamente no van a poder tener la multiplicación adecuada de la mitosis y de la meiosis. De estas alteraciones cromosómicas tenemos estas, que es la aneugénicos. Esta es principalmente debida al número de cromosomas. Entonces, dependiendo de este número de cromosomas, pueden ser más o menos, dependiendo del daño endoestructural del cromosoma. Y dependiendo de dónde se encuentra, ese es el daño que va a tener. Son, como ya lo había mencionado, anomalías numéricas que pueden afectar uno o varios cromosomas, pero esto es algo muy interesante, pero no el genoma. ¿Qué es el genoma? Pues la característica que vas a tener. Vas a tener la tez apiñonada, pero naces con, como les decía hace un ratito, con polidactilia, que tienes dedos de más. ¿Ok? Entonces, esa es una anormalidad en donde se altera el cromosoma. Al alterarse este cromosoma, van a ser involucrados, por obvias razones, diversas estructuras en la división celular. Y entonces tenemos malformaciones genéticas o en su alteraciones en el reparto. Como les decía yo al principio, tenemos 22 cromosomas y un sexual. Entonces, ese equilibrio vamos a tomar en cuenta que hay 18 cromosomas. Y tú tienes la característica, tienes la tez apiñonada clara, tienes los ojos de color, las pestañas rizadas, pero tienes una alteración importante que te está afectando.
Entonces, esto es una de las razones por la que, dependiendo de la gente o de la sustancia que está en contacto, es el posible daño que pueden tener las personas. Porque recordarán un punto importante. Muchas veces de esas alteraciones pueden no darse cuenta que tenga alguna. ¿A qué me refiero? Nació, lloró, respiró en el momento en que nace el producto. Nació bien. Y tiene una característica que tiene una malformación arteriovenosa, cardíaca, acianógena. ¿A qué me refiero? Que muchas veces cuando nosotros, como ahorita hablando desde un punto de vista médico, porque eso es algo muy importante, no revisan adecuadamente al producto cuando nace y dicen, ah, sí, nació, lloró y respiró y tiene su APGAR de 9, 10, no hay problema, ya, está bien. Y no checaron el corazón, si el corazón tiene una adecuada frecuencia, si no tiene algún soplo, por ejemplo, porque el corazón está latiendo y por ahí está el soplo. Entonces, ahí está su alteración cromosómica. Y entonces, como no se dieron cuenta, pues pudiera pasar que ese niño, como no se llora y no se pone azul, cianótico, como es el término correcto, entonces pasa desapercibido. Y cuando se da uno cuenta, pues a lo mejor por un hallazgo, y ya ese niño, ese bebé ya no es bebé, ya es niño o niña, y ya tiene 4 o 5 años. O ya tiene 7, 8 años, en donde se dan cuenta que a la exploración por un proceso infeccioso se dan cuenta que tiene una enfermedad. Y entonces son candidatos a un trasplante de corazón. ¿Por qué? Porque entonces ya el niño empieza a crecer, empieza más la demanda de nutrientes y más la demanda de los requerimientos que necesita, y ahí viene el problema. Por eso sucede esto. ¿Y cómo sucedió? Muchas veces se hacen estudios genéticos entre el papá y la mamá, y resulta que el papá y la mamá en ese momento no tienen nada, pero al unirse esos cromosomas viene el daño que tienen. Entonces, esa es una de las razones por las que tenemos esta situación. Entonces, este desajuste cromosómico, pues obviamente afecta la división celular que va a tener la persona. ¿Alguna duda, pregunta sobre esto? No, ninguna. Perfecto. Bien. Otro de los órganos que siempre vamos a tener en contacto en una toxicidad crónica, porque en agudo, recuerden, agudo es todo aquello que es en el momento, y crónico es todo aquello en el cual está el agente tóxico o la sustancia tóxica en contacto. Entonces, ¿quién es el que tiene que realizar todas las funciones, el que tiene la mayor cantidad de flujo sanguíneo para eliminar? Pues el hígado. El hígado tiene que manejar un porcentaje más alto de sangre. Nosotros tenemos un total en términos generales de sangre, una bulimia de 5 litros, ¿ok? Bueno, pues el hígado por sí solo tiene que tener el 25% de esa producción y esa distribución que debe de hacer. Por ende, cuando el hígado está en contacto con ciertas sustancias tóxicas, va a depender de qué sustancia está teniendo. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, siempre la toxicidad va a depender de la edad, el sexo, el estado nutricional de la persona y el peso. Siempre debemos calcular todas las sustancias tóxicas de acuerdo a eso, al peso de la persona, la edad. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el cálculo para determinar si esa sustancia es tóxica. Por ejemplo, un paracetamol que se da muy seguido actualmente en nuestros días, con esta situación que seguimos en una situación del COVID,
y que mucho de lo que damos de analgésicos o de antipiréticos es el paracetamol. Y entonces muchas veces se da el paracetamol y las dosis es una dosis media. ¿Qué quiero decir? Que todas las personas que tengan un peso promedio de 50 kilogramos, esos 50 kilogramos son compatibles para que tú puedas tomar 500 miligramos sin ningún problema, porque esa dosis media es buena para tu organismo. Pero ¿qué sucede si nosotros le damos al hígado unos 9 gramos de súbito de paracetamol? Esa sería una dosis tóxica para él. Entonces, la clasificación de todos los xenobióticos inducen hepatotoxicidad. El hígado tiene que procesar esas sustancias, aunque son buenas para nosotros, pero va a depender de la cantidad de sustancia que tú le estás dando a ese hígado y cómo está comportándose el hígado. Porque no solamente el hígado, aparte de procesar, tenemos la alimentación, entonces eso generará también un problema para el hígado. Entonces, como les decía y les comentaba yo hace un ratito, va a depender estos xenobióticos de la dosis y la respuesta que tenga el hígado para esa sustancia. Puede resultar que esa sustancia para el hígado es sumamente letal y le ocasiona un fallo súbito del hígado. Y entonces le ocasionamos a ese hígado la necrosis y se muere el hígado. El hígado es uno de los órganos, de los más nobles que nosotros podemos tener. ¿Y a qué me refiero a esa nobleza? Ese es el que más trabaja y es el que más rápido se repone y se alivia el hígado. En el momento en que tiene una sustancia que le causa daño y se le quita el hígado se vuelve a regenerar. Pero si nosotros le seguimos dando esa sustancia que le está causando un daño, pues por obvias razones este hígado se va a dañar. Por eso va a depender de la dosis respuesta. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros si esta persona murió por algún daño hepático? Pues es muy sencillo. En el momento en que se necrosa el hígado, en el momento en que deja de funcionar él mismo, todas las sustancias que nosotros tenemos para que, por ejemplo, la bilirrubina que ayuda al pigmento, tanto de las heces fecales como un porcentaje de eliminamos de sangre, es por la orina. Entonces, las heces fecales van a cambiar de color, van a volverse blancas y la orina se va a volver color más oscuro. A veces se lo compara con un color Coca-Cola de tan concentrado que tiene de las bilirrubinas. Y vamos a ver a todos a esas personas con las escleras ictéricas o amarillas. Pero ese es el daño que le estamos ocasionando súbito. Pero cuando ya tiene un daño importante, porque tiene un tiempo de exposición, entonces vamos a ver de un hígado normal a un hígado cirrótico. Está totalmente dañado. Y entonces, ¿qué sucede con ese hígado? Pues obviamente ese hígado no hay manera de ayudarle ya. Dicen los estudiosos, los hepatólogos, que el hígado, mientras tenga un porcentaje aproximado del 20-25% que esté trabajando ese hígado y le quitáramos la sustancia tóxica al mismo, el hígado se puede regenerar. Pero después se sigue lastimando el hígado, después de un 20%, menos del 20%, el hígado ya no tiene funcionabilidad. Y entonces se manifiesta como todos los pacientes que tienen cirrosis hepática. Bueno, pues entonces los principales marcadores de la exposición implican una función celular porque lo estamos dañando y se van a manifestar de esta manera. ¿Cómo va a ser? Vean,
Primero vamos a tener algo que se llama colestasis. Esa es la inflamación que va a tener el hígado. Es lo primero que vamos a tener. ¿Por qué? Porque la sustancia tóxica que está teniendo el organismo le está dañando al hígado. Entonces se va a inflamar. Y a lo mejor no causa ningún otro síntoma más que la inflamación y no se da cuenta la persona que ese hígado está lesionado. Posteriormente el hígado puede tener otro problema, que el tipo de alimentación que se tiene, por eso son las grasas saturadas que están en exceso, entonces empiezan a pegar en las paredes del hígado. Y entonces esto se le conoce como esteatosis. Son placas de grasa que se pegan al hígado. Y ese hígado posteriormente, ¿qué le va a pasar? Pues obviamente puede generar con el paso de los años una cirrosis hepática o un cáncer o la muerte del mismo hígado, que eso es la necrosis o el endurecimiento del hígado. ¿Cuánto tiempo se necesita para que yo que estoy en contacto con una sustancia tóxica y la toxicidad de mi hígado está teniendo problemas, cuánto tiempo me dan? En promedio se dice que si tú estás en contacto con esa sustancia todo el tiempo, obviamente siempre va a depender de la edad y el sexo, en promedio se estima de 10 años en promedio máximo para que haya un daño de esa sustancia. Y estamos hablando de una sustancia crónica, que no dejamos de estar consumiendo esa sustancia o estar en contacto con esa sustancia que le está generando o modificando las funciones del hígado. Entonces, por eso esos componentes son totalmente directos hacia el mismo. ¿Hacia quién? Hacia el hígado. Y el hígado no va a poder hacer otra cosa más que estar tratando y luchando para tratar de evitar el menor daño que tenga. Entonces, viene algo que los agentes tóxicos le van a ocasionar al hígado. Le van a ocasionar, por obvias razones, agotamiento de las moléculas. ¿Qué es esto? Pues entonces empieza algo que el ATP. ¿Qué es el ATP? Pues el ATP es el generador de energía del organismo. ¿Qué hace? Pues ¿dónde lo vamos a encontrar? En los músculos. ¿Cómo me doy cuenta que nosotros tenemos ATP? Pues muy sencillo. Bueno, para mí es muy sencillo explicar esa partecita. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos mucho ejercicio, de ese mucho ejercicio que nosotros tenemos, y no tengo nada de condición física, pero sí me voy a hacer ejercicio, yo bien valiente, y resulta que al estar haciendo tanto ejercicio, al otro día amanezco totalmente embarada. Y se me queda, ¿y qué me dicen? Lo primero que nos dicen es cuando vas al gimnasio, cuando vas al gym o cuando empiezas a hacer ejercicio, que aunque al otro día estés embarado, vuelvas a hacer ejercicio para que empieces a romper el ATP que se quedó pegado en los músculos y que ocasionaron que tú sintieras ese embaramiento. Entonces haces ese ejercicio. Por eso es que entonces estas personas con la ausencia del ATP y de las hormonas, entonces se van a sentir cansados. Por eso es el agotamiento celular. Entonces vamos a encontrar, si nosotros hiciéramos algún estudio de la toxicidad del hígado, tendríamos que ver la prueba de funcionamiento hepático, un factor que es la fosfatasa alcalina, que es el que me indica el funcionamiento del hígado. Si la fosfatasa alcalina que está teniendo está anormal, está elevada, estamos hablando de que ese hígado tiene un daño. Entonces, daño oxidante, ¿por qué? Porque no hay la adecuada oxigenación en el mismo hígado, entonces se está degenerando, y el colapso de los gradientes de iones. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener la suficiente generación de sodio y potasio que necesita el organismo para poder subsistir adecuadamente.
Entonces, estos agentes van a ir dando daño en todas estas partes. Esto nos lleva, por ejemplo, y yo les puse un ejemplo de, bueno, ¿quién me puede dañar el hígado para que nosotros podamos? Así como les decía, el tetracloruro de carbono. Esta sustancia ya está totalmente prohibida en el mercado. ¿Por qué? Porque sabemos que te va a dar fibrosis, vamos a tener degeneración, vamos a tener una esteatosis, la necrosis celular, una fibrosis y la cirrosis en el organismo. O estos son sustancias químicas. También tenemos sustancias o tenemos biológicas. Todas las biológicas son todas aquellas que tienen que ver con virus, bacterias, hongos o parásitos. Entonces, también estas nos pueden ocasionar un daño en el hígado. ¿Quién es el más común? Y sobre todo si ustedes se dedican a la criminalística y están en contacto con levantamiento, por ejemplo, de indicios y que los guantes y todo tener, o estar, por ejemplo, realizando autopsias o alguno de estos procesos, sabemos perfectamente que lo que tenemos que estar, si estamos en contacto con fluidos, sobre todo con la sangre, pues tenemos que tener cuidado porque si llegamos por desgracia a cortarnos y estar en contacto con esa sangre y esa sangre viene contaminada con, sobre todo con hepatitis B, que tiene que haber un medio de continuidad sanguíneo para que la sangre esté en contacto con nuestro organismo y pudiéramos nosotros sufrir un problema biológico. ¿Ok? Entonces, todos los procesos biológicos son aquellos en los cuales te van a causar un daño. Y ese daño es por ejemplo, que les decía yo a ustedes de la hepatitis, por ejemplo. Entonces, cada uno de nosotros, este es un tetracloruro de carbono que causa mucho daño en el organismo. ¿Alguna duda, pregunta? No. Muchas gracias. Tenemos otro. Si el hígado es el encargado de procesar todas las sustancias o todo lo que todas las sustancias que se ingresan al organismo, por obvias razones tiene que haber otro que tenga forzosamente que eliminar las sustancias. ¿Quién será él? Pues el riñón. El riñón es el encargado de eliminar, así como el hígado tiene el 25% para poder trabajar con sangre, los riñones también manejan una cantidad, un porcentaje de sangre. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir eliminando toda la sangre que ya tuvo su tiempo de vida, que en promedio son 120 días, entonces se eliminan. ¿Y cómo les eliminamos? Pues por la orina. ¿Y qué sucede ahí? ¿Cómo me doy cuenta? ¿O cómo me voy a dar cuenta yo si yo elimino? Pues yo nunca me he dado cuenta. Bueno, pues sí, a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero cuando ustedes tengan oportunidad y vean la orina de un color amarillito normal, o sea, un color amarillo claro, pues ahí es un porcentaje de células sanguíneas muertas que ya el organismo tiene que eliminarlos. Entonces el corazón, los riñones siempre van a tener esto, pero es muy vulnerable. Los riñones son sumamente, así como el cerebro es sumamente lábil y sumamente fácil de dañar el cerebro, los riñones aguantan, pero aguantan cierto porcentaje antes de que exista un daño. Entonces, este daño es dado principalmente porque tiene mucha irrigación. Y como tiene mucha irrigación, el riñón, este riñón siempre, al estar en contacto constantemente de esta sustancia, le causan el daño. Por eso es que les puse a ustedes, es el principal eliminador de fármacos y de los metabolitos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok.
Bueno, gracias. Es que por ahí oí un micrófono encendido, por eso dije, a lo mejor hay una pregunta por ahí. Entonces, tiene que eliminarlo. Entonces, es más, ustedes pudieran hasta darse cuenta cuando se administra o se le coloca un complejo B a la persona. Entonces, a la hora de miccionar, sabemos que hasta huele el complejo B. ¿Por qué? Porque ese es el principal eliminador. Todo esto, el riñón es un órgano particularmente susceptible, sí, a los efectos de los tóxicos. ¿Por qué? Todos los tóxicos. ¿Por qué? Porque es principalmente por todas el flujo sanguíneo que tiene el mismo riñón. Entonces, la nefrona se daña en los riñones. Entonces, como tiene que estar siempre eliminando, ¿cómo lo explico? Bien sencillo. En una enfermedad, para que ustedes, porque si yo hablo de otros metales, a lo mejor es más rápido que me lo entiendan si nosotros hablamos de una persona que es diabética. Si una persona que es diabética, los rangos normales de glucosa, por ejemplo, son de 70 a 90 gramos. Pero resulta que esta persona tiene 250. Entonces, al tener esa cantidad de más, porque restemos 250 menos 90, esa cantidad que te queda más o menos 130, si estoy mal, ustedes corríjanme, por favor, pero esa cantidad que está de más es la que va a estar en la circulación sanguínea. Como está de más esa cantidad de glucosa, entonces el riñón tiene que ir eliminando. ¿Por medio de quién? Por medio de la orina. Si el riñón sigue teniendo ese contacto con esa cantidad exagerada de glucosa en el organismo, tarde o temprano ese riñón va a dejar de funcionar por la cantidad excesiva de glucosa. Lo mismo sucede con un tóxico, una sustancia tóxica que está al contacto, que tiene que irla eliminando el mismo riñón y tanto la está eliminando que la daña. Entonces, al dañarla, entonces estas sustancias lo van a hacer de esta manera. Una sustancia nefrotóxica ejerce su efecto directamente sobre el riñón. Tenemos sustancias que son directamente nefrotóxicas, que al momento de estar en contacto con el riñón, lo dañas completamente. Entonces, por eso hay sustancias directas e indirectas que te van a afectar. Otras son que pasa toda la circulación y por obvias razones la van a tener que eliminar por la orina. ¿Cuáles son estas sustancias? Son muchas, pero aquí se las coloqué para que ustedes puedan tener una idea de cuáles son. Bueno, tenemos el plomo, el cadmio, el cromo, oro, arsénico, cobre, mercurio, talio. ¿Dónde las encuentro? Muchas de ellas las podemos encontrar en el agua, muchas de ellas las podemos encontrar en el tipo de alimentación, porque muchas veces son utilizadas. El tipo también va a depender de tu trabajo que tú estás desarrollando, porque, por ejemplo, la arsenina, pues obviamente es un componente que lo podemos encontrar en las minas, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo yo voy a estar en contacto con el arsénico? Pues es como acabo de hacer, por la inhalación, por la respiración, ingresa al organismo y le va a causar el problema. ¿Qué otro? Bueno, pues tenemos varios, tetacloruro de carbono, que ya les había yo mencionado hace un ratito, el tolueno, el cloroformo, metanol, que es sumamente dañino. Recordemos que el metanol lo utilizan principalmente para hacer bebidas embriagantes adulteradas, en donde utilizan el metanol para realizarla. Y cuando está en contacto la persona, pues está el daño porque son sumamente necrotizante, causa una necrosis del órgano y se muere y no hay nada que hacer para ellos. Entonces tenemos los bencenos halogenados, el etilglicol,
que son componentes utilizados, por ejemplo, para los herbicidas plaguicidas. Los plaguicidas aquí ya los metí también, pero son utilizados ahí. Por eso es que las personas que trabajan en la agricultura, muchos de ellos no tienen esa costumbre de utilizar mascarilla y un equipo especial para eso. ¿Por qué? Porque dicen, no pasa nada. Pero no pasa nada. Y yo les decía hace un ratito, bueno, pues le pasa si tiene unas alteraciones genéticas. Bueno, y no le pasa nada si tiene algún problema renal, pero el problema renal es directamente hacia la persona por estar en contacto con esa sustancia. Esa sustancia le va a causar múltiples problemas en su vida de fertilidad. Y hace un ratito les decía, así como hay pozos contaminados con arsénico, hay personas que ya con el estar constante con ese pozo de agua contaminada, se estudia y tiene arsénico, y obviamente el arsénico en pequeñas proporciones te da diarrea, náuseas, vómito, en toxicología, de las peores sustancias para asesinar, porque vas a asesinar a una persona, es el arsénico. ¿Por qué? Porque el arsénico, las personas van a estar con diarreas, son diarreas súbitas, muy escandalosas. ¿A qué me refiero? Hace mucho ruido en el intestino, ese es el famoso borborismo, que no sé si en algún momento ustedes han tenido diarrea y empiezan a decir, y te da, corre que te alcanza, válgame la expresión, corren al baño, pero sienten como el intestino grueso está trabajando y está haciendo ruido, ese se llama borborismo. Bueno, pues ahí va a tener ese tipo, y va a estar en el baño y se va a sentir con mucho cansancio. Pero este tipo de sustancia tiene un sabor un poquito desagradable, por eso es que se da en algo que pudiera pasar desapercibido, amargo, por ejemplo. Entonces, esa es la razón por qué los riñones van a tener esta lesión. Otra de las sustancias que nosotros podemos tener son la toxicidad dependiente de receptores. Estos receptores son importantes. Y antes de empezar con ello, ¿alguna duda, pregunta? No. Bien, entonces cuando tenemos toxicidad dependientes de receptores, se debe principalmente a la interacción que tienen la célula con estos procesos, estos receptores. Estos receptores son específicos en los cuales van a causar un daño en el organismo. Estos receptores no son comunes. ¿Por qué? Porque son el receptor aril hidrocarburo, el RH. Ese está siempre en el organismo. ¿Por qué? Porque se involucra en el número de genes que nosotros tenemos, pero su deficiencia, porque se involucra en esto, pero su deficiencia de este tipo de componente hace un daño específico hacia la célula. Por eso este receptor es sumamente específico. Entonces, ¿por qué está inducido esto? Y vamos ustedes a ver por dos respuestas. Uno, los ligandos por sí mismos. No está mal escrita la palabra, es ligandos. ¿Por qué? Porque no se ligan. Los ligandos tienen que ver las uniones celulares entre una y otra. A esas se le llama ligandos. Entonces, y la segunda que tiene que ver es la respuesta inducida por los genes. Los genes tienen que tener una alineación. Si ustedes están viendo en los cromosomas y han visto el cromosoma X o Y en el brazo corto de alguno de ellos o largo, se han dado cuenta que tiene como una línea, y esa línea se le llama genes en batería. Ahí es donde el RH va a tener un daño. Estos daños
Por ejemplo, los ligandos, el ARH, altera la expresión genética y le va a ocasionar un problema al nacimiento, por ejemplo, los retinoblastomas. Recordemos que es una opacidad que nacen los niños con este problema, y esta situación les va a ocasionar a ellos mayor cantidad de daño. Que el daño, al estarlo teniendo, va a ser difícil en determinado momento diagnosticarlo. ¿Cómo se diagnostica un retinoblastoma? Y esto es en recién nacidos. Es principalmente cuando el reflejo fotomotor le pasas la luz y notas que tiene un brillo característico. El retinoblastoma tiene un brillo característico cuando se pasa esa luz, y aparece. Los ligandos, son los que al estar alterados te van a ocasionar este tipo de problemas. Otra de las situaciones que tenemos es que los genes en batería afectan los procesos de oxigenación. ¿A qué me refiero los procesos de oxigenación? Recordemos que nosotros vivimos por oxígeno, que la circulación de nuestro organismo es sangre oxigenada y que de esa manera podemos subsistir. Entonces, ¿qué va a suceder? Una apoptosis, que es una muerte de las células. ¿Y estas por qué? Porque están en batería, y al estar en batería esto ocasiona el daño en el organismo. Y entonces, pues evitamos una división celular. Cuando tenemos este tipo de problemas, vamos a ver genéticamente problemas de cánceres, principalmente a nivel pulmonar. Es ahí donde, y si me dicen, bueno, entonces, cuando hay veces en que hay personas, y esto es muy, cuando se tienen una alteración en esta batería, muchas personas sabemos perfectamente que les gusta fumar, y fuman por mucho tiempo, y resulta que a esas personas que fuman tanto y durante muchos años, pues no tienen problemas de cáncer pulmonar. Sí, pues a lo mejor pueden tener EPOC, que ya tienen una insuficiencia respiratoria, que es el EPOC, pero no tienen cáncer en los pulmones. Claro, sabemos también perfectamente que las personas que son fumadores pasivos, que están en contacto con las personas, son las que fuman, pues estas personas que están de fumadores pasivos tienen mayor riesgo de padecer cáncer. Eso es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque las sustancias tóxicas, que el humo al momento de respirar la persona respira más sustancias más tóxicas que el que está fumando. Eso está totalmente cierto. Pero cuando está alterada esta forma, entonces generarán con mayor predisposición a tener cáncer. Entonces, esto les va a dar una respuesta a por qué tengan un cáncer en una persona tan joven y sin haber fumado. Porque eso es una de las situaciones que suceden, que muchas veces dicen, bueno, yo no fumé y yo me cuidé, no estuve en contacto con personas que fumaran, y resulta que tengo un problema en los pulmones. ¿Ok? Ojo, eso es una de las explicaciones que se pueden dar. Entonces, también tiene que ver el medio ambiente, claro que sí. Así como hace un ratito les decía, bueno, pues si en la Ciudad de México empiezan con sus, hoy no circula porque el medio ambiente está muy viciado y no es recomendable hacer ejercicio, bueno, pues estamos hablando de esta situación. ¿Por qué? Porque el medio ambiente tiene sustancias o metales pesados, metales que le van a causar daño. Y si tienen esta alteración, pues más a su favor. Eso es algo muy importante. Predisponen con mayor facilidad la presencia de cáncer.
¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta o duda que tengan? No. Gracias. Tenemos otros que es la neurotoxicidad. Como su nombre lo dice, neurotoxicidad, estamos hablando del cerebro. El cerebro es es una de las partes más sensibles que nosotros podemos tener. El cerebro, que está conformado con millones y billones, se dice que tenemos alrededor de 100,000 millones de neuronas en promedio. Otros estudiosos dicen que tenemos 10,000 millones de neuronas y que esa cantidad no la acabamos no acabamos toda esa cantidad de neuronas que nosotros tenemos. Pero sí, cuando está en presencia de una sustancia tóxica. Cuando está en presencia de una sustancia tóxica el cerebro, si es en agudo, ¿qué vamos a tener? Es una respuesta inmediata. Vamos a tener convulsiones. Las convulsiones, vamos a tener una parada respiratoria y posteriormente la muerte. Cuando es en agudo, es rápido, inmediato. Pero cuando tenemos una neurotoxicidad, estamos hablando de una sustancia que va a afectar a alguna parte del cerebro derivada de una toxicidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la afecta? Bueno, pues son las alteraciones funcionales, estructurales y bioquímicas, producidas principalmente por el sistema nervioso. Estas funciones, obviamente, funcionales es lo que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos? Pues nada más simplemente poder levantarnos, caminar, hablar, subir, bajar, hacer todas las actividades que estamos acostumbrados a hacer. Por ejemplo, el estar ahorita que ustedes están escuchándome y yo que estoy hablando. Esa es una función que tiene el organismo. Estructurales, obviamente, es toda aquella función que nosotros tenemos normal. ¿Cuáles? Estructuralmente sabemos que tenemos neuronas motoras y sensitivas. ¿Qué es esto? Neuronas motoras, pues son aquellas encargadas del movimiento, ¿no? Y en aquellas en las cuales nosotros decimos voy a caminar y funcionales decía, bueno, pues vámonos, caminamos y estructuralmente sabemos que podemos caminar sin ningún problema. Y bioquímicas tiene que ver con la funcionabilidad de los receptores en el cerebro que se llaman neurotransmisores. Estos, cuando están en contacto con ciertas sustancias, estas sustancias, por eso les decía, pueden llegar al cerebro directamente, afectarlo y condicionar una convulsión por el daño que tiene, por la respuesta neuronal que tiene. Es súbita, es inmediata, entonces le causa un daño. Y una de las cosas que nosotros tenemos o un problema que tenemos siempre es que neurona muerta, neurona que no vamos a recuperar nunca. Eso no. Por eso, aquellas personas que, voy a poner un ejemplo, que estamos acostumbrados a dormir, a desvelarnos, a trabajar mucho en la noche, porque pues es en el único momento que yo tengo tiempo para hacer todo lo que yo tengo que realizar, y entonces no hacemos que nuestro cerebro tenga que descansar. Y sí, yo sí aguanto y duermo nada más 3 horas y me levanto a las 5 de la mañana porque tengo que seguir haciendo lo que sea. Bueno, pues eso es un daño que nosotros le podemos ocasionar al cerebro por la falta de descanso, por ejemplo. Y aquí el cerebro, ahí se va a tener una cantidad de muerte neuronal derivada de la falta de sueño. Ahora imagínense si la falta de sueño le agregamos una sustancia química que le afecta o que esté expuesto el cerebro. Entonces el daño sería, entre comillas, más específico porque va a depender del sitio donde está afectando.
Entonces, una de las cosas que sucede cuando tenemos una sustancia presente en el cerebro es algo que se llama una desregularización o alteraciones del sistema nervioso. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor empiezan a sentir parestesias, que las parestesias son calambres en el cuerpo y después de esos calambres empiezan a sentir que no pueden mover las piernas o que no pueden mover los brazos o que empezaron a ver alteraciones visuales, por ejemplo, o sensitivas, empiezan a sentir, o, válgame la expresión, empiezan a que algo les está caminando en el brazo, por ejemplo. Entonces, esos son los daños que pudiera tener o los avisos, si es que es una dosis media, que el organismo te está avisando que algo está pasando, porque estás en contacto con una sustancia tóxica. Estos cambios que vamos a tener, pues van a ser dependiendo del tipo de sustancia química. Bueno, va a ser neuroquímica, morfología y conductual. ¿Por qué? Porque por eso, cuando se hace un estudio neurológico a una persona que tuvo un brote psicótico, ese brote psicótico se debió, por ejemplo, ahorita al consumo de drogas ilegales, por ejemplo, que ahorita está demasiado problemático el fentanilo por los efectos neurológicos tan importantes que tiene y el daño neuronal que tiene que va a afectar a la conducta de la persona. Pero esa es una sustancia química. Esa sustancia química, el organismo va a reaccionar. Ojo, hablando nada más rápidamente de esta, ahorita que hablé del fentanilo, tenemos un problema. Los neurotransmisores, que son los que se encuentran transmitiendo los estados de ánimo que tiene la persona, que tenemos la dopamina, la serotonina, la adrenalina, ay, se me fue el nombre ahorita me acuerdo del otro nombre. Entonces tenemos la GABA, tenemos muchos componentes neurotransmisores. Cuando una sustancia química ingresa al organismo, por ejemplo, hablamos rápidamente de la marihuana, que es una sustancia muy adaptable para el cerebro, y el cerebro se hace dependiente de esa sustancia. Hay sustancias químicas que para el cerebro dicen, ay, esta sí me siento muy bien y con esa, pues vuélvete a tomar otra para que te sientas bien o vuelves a consumir la sustancia porque el cerebro se siente bien y la persona se siente bien. Entonces afecta la conducta. ¿Por qué? Porque después de un tiempo, pues necesita su dosis. El mismo cerebro te la está pidiendo. Pero miren ustedes, cuando tenemos otros daños, por eso es que están las sustancias químicas, si hablamos de drogas, muchas de ellas, recordemos que podemos tener alteraciones sensitivas en las cuales vamos a tener alucinaciones. Y esas alucinaciones son uno de los aspectos que pueden tener o también daños en el sistema nervioso periférico. ¿Cuál es esto? Que es una neuropatía tóxica. ¿Qué es una neuropatía tóxica? Pues obviamente es la periferia, es todo lo que nosotros sentimos. Si ustedes bueno, voy a volver a repetir la palabra, si ustedes están viendo o sintieron que de momento algo se les paró válgame la expresión, en el brazo, dice, ay, como que siento que algo tengo en el brazo, algo me está caminando y voltean y dicen, ay, tengo un mosco. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Pues queremos matar ese mosco, no le pegamos al brazo, pobrecito de los brazos, porque luego lo hacemos con tanta fuerza que nos duele. Bueno, pues esa es la neuropatía tóxica. Empiezan a sentir dolores en el cuerpo. Y esos dolores son derivados de las terminaciones dolorosas del sistema nervioso periférico. Ese daño lo van a tener todo el tiempo.
en todo el tiempo por la degeneración que van a tener en esta zona. Y hace un ratito les hablaba yo, una de las enfermedades o trastornos genéticos, trastornos que vamos a tener, no genéticos, sino daños renales, y les decía yo a ustedes, los daños los da la diabetes, que en términos generales, bueno, pues muchos pacientes diabéticos tienen neuropatías diabéticas, que son dolores en ciertas áreas del cuerpo. Cuando están en sustancias tóxicas, esas sustancias tóxicas al organismo no le está gustando esa sustancia y empieza a mandar señales dolorosas para que evites estarlo tomando. Y lo mismo cuando el mismo cerebro se acostumbró a esa sustancia. Manda señales dolorosas para que la persona esté sufriendo esos dolores y por lo tanto tenga que consumir la sustancia. Otra es el funcionamiento y anatomía. Una de las cosas importantes que les decía yo hace un ratito es que las neuronas no se regeneran. Estas neuronas, esos 100,000 millones de neuronas no se regeneran. Entonces, dependiendo de la sustancia, es el daño que vamos a tener. Hay personas que con un daño tóxico que tienen todo el tiempo empiezan a convulsionar y se les da tratamiento para controlar esas convulsiones, pero ya no hay manera de corregirlo. Una vez muerta, porque aquí sí, no es como el hígado que les explicaba yo a ustedes, si el hígado le damos todo el tiempo en la torre, pero el hígado se defiende y todo el tiempo, ¿para qué? Para que siga funcionando. Aquí no. Aquí una vez, así como el riñón, que también es muy específico también de lesionarse, aquí el cerebro es más. No hay manera de establecer una comunicación o un resultado que dé para que el cerebro esté trabajando correctamente. No hay manera. El funcionamiento del cerebro no va a tener otra. Entonces podemos tener cualquier alteración que lo esté generando. Entonces tenemos alteraciones sensoriales. Obviamente, está provocado principalmente por las alteraciones sensoriales, son la vista, el olfato, ¿sí? el oído. Entonces vamos a tener voces que hablan, por ejemplo, o sonidos que están ocasionando el daño, porque son sensoriales. Entonces, todo eso tiene que alterarlo. Y aquí les puse uno de ellos, es los órganos fosforados. Los órganos fosforados, como sabrán ustedes, se encuentran principalmente en las personas que trabajan en el campo, utilizan estos como herbicidas, plaguicidas o insecticidas. Cualquiera de ellos utilizan este tipo de sustancia. Y obviamente al estar en contacto con estas sustancias, estas personas van a contener un daño. Ese daño, una vez que se altera la funcionabilidad del cerebro, entonces una vez que se altera esta funcionabilidad, no hay manera de regenerarla. El cerebro no se regenera. Dicen, bueno, pues es que lo atendimos lo más rápidamente posible y pues quedó sin tantas lesiones. Eso sí se puede. Por ejemplo, cuando hay un problema que quitas, que tienes una sustancia tóxica, por ejemplo, vuelvo a decir, hay personas que son muy, bueno, yo voy a poner así, muy sádicas, muy malas, y les dan, así como les decía, la estricnina sirve para matar los roedores, hay quienes la dan en los alimentos a la persona. Entonces, si se llegase a tener una intoxicación accidental, vamos a ponerle, con la estricnina, bueno, pues esta persona va a convulsionar por el grado de sustancia tóxica, y si se atiende, se tiene que hacer un mecanismo de oxigenación
para poder y un lavado digestivo, esto es importante, en el estómago para evitar que esa sustancia siga causando daño en el cerebro. Por eso tenemos el plomo, y el plomo es uno de los metales pesados más complicados para el organismo. El daño de ellos del plomo es irreversible. Ya no hay manera por el daño que se quedó ahí. Otra de las cosas es las alteraciones motoras. Las alteraciones motoras son todas aquellas que tienen que ver con el movimiento. Por lo tanto, vamos a tener una parálisis en el movimiento normal que tienen las extremidades, tanto superiores como inferiores. ¿Por qué? Porque va a depender del daño que tengan y sobre todo la cantidad de sustancia ingerida para causarle el daño hacia el cerebro. Por eso es muy característico este tipo de situaciones. Cuando tenemos una intoxicación o cuando tenemos una persona muerta por alguna sustancia tóxica, nos van a dar las características, la coloración, por ejemplo, en los fenómenos cadavéricos vamos a tener diferentes coloraciones en la piel que pudieran darnos la idea de que está intoxicado, que fue envenenada la persona. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues se toma la muestra y se manda a patología, al laboratorio de toxicología para que se le hagan estudios. Afortunadamente, y una de las cosas, así como en el hígado, como en el riñón y en el cerebro, si se toman una muestra en estos órganos, la importancia es que sí se puede determinar o detectar la sustancia que le ocasionó la muerte a la persona, cuando se sospecha de una muerte súbita. Si es una muerte en la cual la persona empezó a estar mal, y eso es uno de los, a veces, de los problemas que yo le veo en la emisión del certificado de defunción. ¿Por qué? Porque los certificados de defunción se dan sin ningún problema aquí en México. ¿A qué me refiero? Bueno, pues muchas veces pueden llegar y decir, oiga, es que fíjese, falleció mi familia, ¿me puede hacer el certificado de defunción? Sí, claro, sin problema. Se hace, ¿y qué le pasó? No, pues es que él sufría del corazón y ya no despertó, por ejemplo. Bueno, entonces pudo haber sido una falla orgánica múltiple, súbita y que le ocasionó la muerte. Ok, se hace el certificado de defunción sin ningún problema, y si la persona fue asesinada, pues no hay manera. Por eso las sustancias químicas, todos los xenobióticos que pueden ingresar al organismo, estos pueden ocasionar un daño importante en el mismo. Si la persona sobrevive a esto, bueno, puede ser porque en el momento, porque eso es una ventaja que tiene la toxicología, en el momento en que tú suspendes esa sustancia tóxica, los efectos o los síntomas o lo que se está teniendo en ese momento empieza a disminuir. Afortunadamente, bueno, no todas las sustancias que son, que pueden generar la muerte de una persona, no todas ellas son se me fue la palabra que les iba a decir. Cuando nosotros tenemos una sustancia que en el momento de quitarla, evitamos la progresión del daño. Eso es una de las cosas. Por eso es muy importante saber o identificar si está intoxicada la persona. Otra es las alteraciones de la capacidad del aprendizaje y pérdida de memoria y cambios emocionales. Yo les puse aquí uno muy sencillo, que es el monóxido de carbono, cuando la persona está en contacto por la deficiencia o en la incapacidad que tiene para poder respirar adecuadamente. Recordemos que toda persona que está en contacto con el monóxido de carbono
por obvias razones le vamos a encontrar siempre hollín en las fosas nasales y en la boca. Cuando esto no encontramos en una persona que supuestamente murió por inhalación de monóxido de carbono y hasta los fenómenos cadavéricos, la marca no va a estar en el lugar adecuado. Pero sí, esa es una de las alteraciones. Otra de las alteraciones que también puede ser, y esas alteraciones es por monóxido de carbono, por la ausencia de oxígeno. Pero otra de las alteraciones que vamos a tener, pues es por el consumo de sustancias. Dependiendo de la edad en la cual empezaron a consumir ciertas sustancias, entonces estas generarán cambios muy importantes en el aprendizaje. Muchos estudios se han hecho, sobre todo uno que tanto están diciendo en México que quieren legalizarlo, como es la marihuana. Actualmente se tienen estudios y referencias en donde entre más joven sea la persona que consume la marihuana, mayor es el daño que va a tener a nivel de memoria y la capacidad del aprendizaje. Por ejemplo, esas sustancias ilegales hasta el momento son las que, dependiendo de la edad, causan mayor daño. Y más bien no tanto la edad, sino si hablamos de la marihuana, pero si hablamos de otras sustancias ilegales, el mayor daño es más grande. Otra de los componentes que nosotros vamos a tener y que nos va a alterar también es la teratogénesis. ¿Qué es la teratogénesis? Así como les había yo comentado hace un ratito, toda alteración en los cromosomas, en los brazos cortos, largos, te van a dar un daño en ellos, en la replicación de las células, en el núcleo, en los centrómeros, en los centriolos, en cualquiera de ellos que tienen que ver con el movimiento de los cromosomas o el movimiento celular. Bueno, una vez que tengamos este tipo de alteraciones, vamos a tener efectos teratogénicos. ¿Porque van a ir de la mano? Pues sí, tiene que haber un defecto, una aberración cromosómica para que podamos tener entonces una alteración en la morfología o funcional en el feto. Esta alteración se va a ocasionar principalmente durante la gestación. ¿Qué me refiero a esto? Aquí lo cambiamos totalmente. Yo ya les había dicho, bueno, pues puedes tener una alteración cromosómica y tener un efecto teratogénico. En algunos casos sí se puede, pero resulta que la teratogénesis es debida principalmente a una alteración en el momento de la concepción del producto. Cuando hay una multiplicación, cuando tenemos una mitosis y una meiosis, da un ovocito. Perdóneme, cuando tenemos un óvulo y un espermatozoide, tenemos un ovocito. Ok, en ese ovocito vamos a tener una multiplicación celular. Tenemos una célula, después 2 células, después 4 células, después 8, después 36 y posteriormente esa cantidad de células tienen que llegar a hacer su máximo y volver a repetirse el ciclo celular. Ahí es donde existe un daño. Los medicamentos pueden dañar al feto en cualquier periodo del embarazo, ojo, pero siempre va a ser de mayor riesgo en el primer trimestre de embarazo. ¿Por qué? Porque es donde se encuentra la fase que nosotros le conocemos como ectodérmica, mesodérmica y endodérmica. ¿Cuál es? Pues es la producción tanto de la circulación sanguínea, de los huesos, de todo lo que es el producto en las primeras 12 semanas, se está multiplicando las células para generar un feto. Este feto, en ese preciso momento, si nosotros le damos algún medicamento, podemos ocasionarle que no se desarrollen, por ejemplo, las extremidades tanto superiores como inferiores. ¿Por qué? Porque hubo un daño en ese momento. Por eso es que cuando nosotros tenemos a una embarazada y en el primer trimestre tenía algún proceso infeccioso,
Hay ciertas sustancias que se le pudieran dar a esa mamá o a esa mujer embarazada. Estas sustancias son para evitar el daño al bebé o al feto. ¿Por qué? Porque si les damos cualquiera, por ejemplo, hay casos que a mí me han tocado ver que se han hecho muchos estudios. ¿Por qué? Porque quieren determinar cuál fue la causa de que naciera con ciertos problemas neurológicos y de motricidad en un niño. Entonces, cuando se hacen estudios, siempre se tiene que hacer una adecuada interrogación a la mamá y se le pregunta, bueno, durante el embarazo, ¿usted ingirió algún medicamento? Pues muchas mamás en el primer trimestre no se dan cuenta que están embarazadas y por desgracia en ese momento estaban consumiendo, les dio el doctor, como no estaban embarazadas, se pregunta, y no están embarazadas, se le dio un medicamento y ese medicamento es nefrotóxico. Entonces, en ese preciso momento ya nace ese producto con un daño a nivel de los riñones. Ototóxico, bueno, pues va a tener un daño en los oídos, entonces pueden hacer ese producto sordo. Entonces, es la importancia de esto, del primer trimestre. No significa que el segundo trimestre o tercer trimestre no pudieran tener algún problema. Claro que sí pueden tenerlo, pero es más notorio el daño que pueden tener los bebés en el primer trimestre o cuando tengan, por ejemplo, esa teratogénesis cuando están en contacto con una enfermedad viral, exantemática, por ejemplo, la rubiola, que la rubiola es una de las mejores, de las enfermedades que luego a veces se dice que le den rubiola a las mujeres, a todas las mujeres que le den rubiola. ¿Por qué? Porque resulta que si la mujer está embarazada y le da rubiola en el primer trimestre de embarazo, esos niños nacen con retraso mental, ciegos, sordos y con daños motores o estructurales. ¿Por qué? Porque en la replicación celular, por eso les decía al principio, hay una que empieza una celulita, luego 2 celulitas, después 4, después 8, 16, 32, y así se sigue la multiplicación celular, ¿ok? En ese daño es ahí, en esa multiplicación celular, cuando están en contacto con la rubiola, en esa replicación está el daño. Y entonces le sucede. Y es una verdadera tragedia para los familiares de esta. Por eso la teratogénesis tiene que ver mucho. Si le damos medicamentos también, si le damos, por ejemplo, ya les dije, nefrotóxicos, hepatotóxicos también. Entonces, por eso son ciertos medicamentos que les podemos dar. ¿Por qué? Porque miren ustedes, estas anormalidades se dan principalmente en la migración, cuando se están haciendo la multiplicación celular y existe una apoptosis, una destrucción de las mismas células, afectándolas a ellos mismos y por lo tanto la expresión genética se altera. Y estas afectaciones celulares van a tener como consecuencia un daño en la estructura del bebé. Esa estructura del bebé va a tener como consecuencia que puede quedar ciego, puede tener o puede tener a lo mejor por eso dice, las características van a cambiar las características, puede tener esa enucleación, o sea, nacer sin ojos, por ejemplo, porque tiene una enucleación, no trae globos oculares, porque la replicación celular se interrumpió en este proceso. Eso es lo que ocasiona este tipo de sustancias. Todas las sustancias tóxicas, todas son sustancias tóxicas. Todo lo que comemos, al final de cuentas, tiene una gran cantidad
de conservadores, por ejemplo, tienen muchísima sal, tienen demasiados componentes que el organismo tiene que hacer todo un esfuerzo para evitar un daño, para que evite un daño en cualquier parte del organismo. Y cuando es en esta parte, es más químicamente hablando o viralmente hablando los daños teratogénicos que pudiéramos tener. Si estos daños están dados principalmente por la multiplicación o de los cromosomas que tiene una normalidad, bueno, pues entonces estaríamos viendo los daños que se muestran. Todo daño que va a tener el organismo va a depender de la dosis, va a depender del tiempo que estuvo en contacto con esta sustancia tóxica. Por eso la toxicidad va a variar dependiendo. Muy dramático es todo aquella en la cual alteras los cromosomas y nace el producto con malformaciones ya estructurales, porque cromosómicamente hablando ya vienes con una aberración. Cuando estas sustancias tóxicas están en el organismo, estas sustancias siempre van a tener una situación. Las sustancias en genética, vamos a tener la importancia de identificar cuáles son. Afortunadamente, si por ejemplo nace un producto y nace con alguna alteración genética que es incompatible con la vida, afortunadamente ahorita se puede hacer un tamiz, por llamarlo genético, y ese tamiz genético se puede identificar qué problemas traen tanto el papá como la mamá para poder identificar el defecto genético. Si ese defecto genético es dominante, ¿qué quiero decir? Que va a estar, los dos tienen ese defecto, entonces va a ser incompatible para poder tener una vida o poder tener un producto sin ninguna alteración genética. Por eso las alteraciones genéticas se pueden estudiar. Afortunadamente ya se puede identificar dónde está el problema que se tiene en estas alteraciones. ¿Ok? Cuando tenemos sustancias tóxicas que son ingeridas por vía oral, siempre van a depender de la cantidad de sustancia tóxica y del daño que pudiera tener el organismo. Todo el organismo va a poderse generar toxicidades dependiendo del sitio. Muchos de los, por ejemplo, el estar en contacto con el plomo, por ejemplo, cuando está en el agua, esto hace depósitos de plomo en las articulaciones, por ejemplo. Y eso es un indicio. Se sacan radiografías y se ven los depósitos que puede tener la persona, entonces es más fácil identificarlo. Hay maneras de poder identificarlo. Podemos, con un estudio toxicológico, para poder identificar cuál es la sustancia que está generando esa toxicidad. Eso podemos hacer. Pero el organismo es muy sabio. Cuando es muy susceptible a tener alguna reacción, el organismo lo hace como teniendo una respuesta alérgica. Si se han dado cuenta, muchas personas son alérgicas a ciertos alimentos, pero hay otras personas que son alérgicas a ciertos metales o a ciertas sustancias o componentes en los cuales los podemos identificar. Entonces, por eso es tan importante este tipo de situaciones que nosotros podemos tener. Pues sí. ¿Existe alguna pregunta que ustedes quieran hacerme en este momento?
No. ¿Alguna duda, pregunta, algo? Porque es una de las muy buenas, la toxicidad es muy importante, sobre todo cuando, yo les decía hace un ratito, es muy complicado identificar una toxicidad cuando se pide que se haga un certificado de función a una persona. En esos casos, cuando no hay violencia, porque recuerden que un certificado de defunción solamente se hace, o bueno, cuando interviene para realizarle una autopsia, pues obviamente es porque es una muerte violenta. Pero si no existe indicios de una muerte violenta, y si esa muerte fue por causas aparentemente de un infarto agudo al miocardio, pues mientras no sea violenta, no hay ningún problema para realizar un certificado de defunción. Entonces, ese es uno de los problemas que podemos tener cuando hay un envenenamiento, porque aquí entra un envenenamiento por una sustancia tóxica de una persona que muere por un infarto y se le realiza un certificado de defunción sin ningún problema. Entonces, ese es uno de los problemas que muchas veces tenemos en, en esta sociedad. Muchas cosas se pueden pasar por alto pensando que murió por causas naturales, cuando en realidad pudo haber sido por una sustancia tóxica. ¿Alguna duda, pregunta, algo? Creo que no. Y fíjense que este es uno de los temas más bonitos. Aquí no hablé ni de dosis letal, medio la mencionaba, las dosis letales, eh, dosis medias, vías de ingreso, porque eso es todo lo que conlleva la toxicología forense, que es la forma de ingresar las sustancias al organismo. Esta es cómo el organismo va a reaccionar en presencia de estas sustancias tóxicas. Entonces, cada organismo es totalmente diferente. Ningún organismo va a reaccionar de la misma manera, aunque tengamos aquí, por ejemplo, 3 personas que tengan la misma edad, el mismo peso y la misma talla. ¿Por qué? Porque aquí interesa o afecta principalmente cómo está el organismo de cada persona y cómo va a reaccionar de acuerdo a esa presencia de esas sustancias. Así que nunca va a ser lo mismo de una persona, aunque se tengan la misma edad, peso y características. Por ejemplo, edad, peso y estatura. Muchas veces no depende de eso. Depende del sistema inmunológico y depende del organismo cómo esté funcionando. Entonces, eso hace que pueda tener una reacción o no el mismo. ¿Ok? Pues bien, pues muchísimas